Serie volviendo a comenzar. En este Shabbat vamos a empezar una serie que se llama Volviendo a comenzar la fe original del Mesías Yeshua. Una fe sin levadura y tratando de entender lo que había profetizado Simeón, aquel hombre anciano que vio a nuestro Adón Yeshua cuando era pequeño, al ser presentado al templo y ser circuncidado, lo que había declarado él, que Yeshua sería la gloria de Israel y la luz a los gentiles, como lo manifiesta el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 31 y 32. ¿Cómo obró el Padre en los primeros creyentes en Yeshua? Fue con gracia mediante la fe en su Hijo Yeshua. Su gracia salvadora se derramó en ellos con dones para exaltar las maravillas del Eterno, el único Elohe, Dios Todopoderoso. Pero todo concluyó allí cuando se decreta el concilio de Jerusalén expresado en el libro de los Hechos capítulo 15. Solamente los creyentes de ese entonces hasta la época actual nos quedamos con los 4 mandamientos, o es en realidad el inicio de los pasos a la fe para el Adón Yeshua. ¿Se reemplazó el día de reposo del séptimo día por el domingo a través de la crucifixión de Yeshua porque él resucitó un domingo? Los alimentos que habla Pedro en su visión realmente son alimentos literalmente, o en realidad está hablando de alegorías. Veamos y situémonos en el tiempo, y que sea el Espíritu Santo, con las mismas escrituras, las cuales fueron inspiradas por Él, las que nos dé ese entendimiento, esa claridad. Para empezar debemos entender que nada sería tan fácil para un creyente no judío cuando venía de un contexto pagano. Pero lo bueno era saber que el Todopoderoso tuvo y tiene aún paciencia, como los tiene con todos aquellos que hoy en día están volviendo a la fe original. Debemos comprender desde el inicio que la visión de Pedro no se trata de algo literal, sino más bien de una alegoría que realmente abre puertas a las naciones, además del pueblo de Israel del olivo natural, ya que se cumple mediante la fe en Yeshua la promesa del Altísimo dada a nuestro patriarca Abraham. Pero para entender mejor, escudriñemos Hechos 10 y el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 31-32. Amén. Vamos a ver qué nos dice precisamente. Antes de arrancar con el libro de Hechos 10, tenemos que entender en contexto el Evangelio de Lucas capítulo 2 para entender lo que realmente está hablando las escrituras. Amén.
Por eso es necesario siempre examinarlo todo, escudriñarlo todo. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2, que dice lo siguiente. Evangelio de Lucas capítulo 2, cuando el Señor Yeshua es presentado en el templo por Miriam y José. Vamos a situarnos en el verso 21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ello, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Creador. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme a lo que establece la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo al Eterno, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí tenemos que entender que cuando Simeón declara que Yeshua es la gloria para el pueblo de Israel, la salvación para gloria del pueblo de Israel, está hablando de las 12 tribus de Israel. Tanto la tribu de Judá, de Benjamín, que mucho tiempo estuvo divorciada, separada, con las 10 tribus perdidas, pero que después se volvieron a encontrar y se volvieron a unir. Y nosotros, las naciones, que somos injertados al pueblo de Israel, mediante la fe en Yeshua, y donde podemos ver ese cumplimiento en los primeros creyentes paganos, si se podría decir el término, como le sucedió a Cornelio. ¿Me explico? Para ir ubicándonos en el tiempo y en el contexto, y poder también comprender la visión de Pedro en Hechos 10. Ese famoso lienzo con todos esos animales impuros, donde Pedro le declara al Eterno que su boca jamás había probado alimento impuro y que él no llame impuro a lo que él había santificado. Pero en realidad no estaba hablando de alimentos, estaba hablando de personas. Nosotros, que ya no éramos impuros, sino que habíamos sido santificados por creer en Yeshua. Amén. Ahora bien, esto desbarata un poco también la idea de que nosotros los gentiles, los que venimos del cristianismo, del adventismo y de diferentes religiones, no somos Efraín, las 10 tribus perdidas en las diásporas. Sí hay Yehudí en la diáspora, pero también estamos los injertados, los del olivo silvestre, como lo expresa
Pablo en sus cartas a los Romanos capítulo 11, donde dice claramente que el Eterno no desechó a Israel y solamente por un momento nosotros, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, vuelve el pueblo de Israel a ser todos salvos, pero siempre mediante la fe en Yeshua. ¿Por qué es necesario recalcar eso? Seas judío de sangre o no, todos somos israelitas por la fe en Yeshua, porque de lo contrario Yeshua no le hubiese dicho a Nicodemo, un israelita de olivo natural, de sangre judía, lo que le dijo: en verdad te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al creer en Yeshua y al ser bautizado en su nombre, debemos reflejar frutos de un nuevo nacimiento, una transformación, porque nadie es salvo por guardar la ley de Dios, pero estando en Yeshua, y para reflejar el amor hacia Yeshua y al Padre como Yeshua lo hizo, sí debemos guardar su santa ley. Amén. Bien, amados, hasta aquí la primera parte de lo que es la fe de los no judíos que pasan a ser israelitas del olivo silvestre, partícipes de las promesas, de los pactos y de las festividades y todas estas cosas maravillosas que el Eterno desde un principio le reveló al pueblo de Israel. Ruego al Padre que el Espíritu Santo sea el que le dé la convicción, en el nombre y por los méritos de Yeshua.